tardes, soy Scarlett Mellado y les doy la más cordial bienvenida a esta primera emisión de La Hemeroteca, un programa donde hablaremos sobre temas de interés social desde una perspectiva política, jurídica, social, pero sobre todo de lo que a ti te interesa. Y el día de hoy estamos en un lunes muy fresco, un lunes que es 2 de diciembre y felicidades a todos los que cumplen años el día de hoy. Les mandamos un gran abrazo, todas las felicitaciones del mundo y sobre todo recordar que debemos empezar con ánimos la semana, porque este día significa volver a comenzar, replantearnos nuestros proyectos, nuestros sueños, anhelos. Un saludo a todos los que nos ven desde sus trabajos, oficinas, los que también están en la escuela y los que nos ven desde la comodidad de su casa. Estamos aquí en las instalaciones de Proyéctate Radio en San José Insurgentes y los invito a que se queden con nosotros. Les voy a platicar. La hemeroteca surge como una necesidad de mostrar esa información que constantemente somos bombardeados día a día, pero desde una perspectiva social. Es decir, un interés público donde ustedes puedan entender esta información de primera mano, pero de una forma dinámica, de una forma divertida y también entretenida para todos ustedes con mucho cariño. Yo estoy muy emocionada y les agradezco a todas las personas que me han apoyado, a mi familia, a los productores, a Giovanna, a Vicente, a mis amigos y a todos mis seguidores de redes sociales. Les mando muchos besos. Comenzar siempre un proyecto tiene una gran responsabilidad, una gran alegría y yo sé que juntos haremos una gran comunidad de información, de comunicación y sobre todo que ustedes entiendan que este espacio es para ustedes y por ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se gesta en la sensibilidad de nuestra sociedad, es decir, la importancia que tiene la participación de todos nosotros para tomar las decisiones e involucrarnos en los procesos de nuestro país. Por ello, hoy nos acompaña mi invitado especial, el licenciado Uziel Medina, politólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hablará sobre este tema y su experiencia en este entorno social y político y cómo nosotros como ciudadanos podemos tomar esa batuta y participar, involucrarnos en todas las decisiones y sobre todo entender que nosotros somos los protagonistas de esta sociedad y que en nuestras manos está el poder cambiar a nuestro México. Sé que vivimos tiempos difíciles, complejos, pero es ahí donde entramos todos nosotros con gran alegría y entusiasmo para construir y solidificar una sociedad más participativa, que se involucre y sobre todo que tenga en su corazón y en esa esencia ese amor. Porque todo lo que se hace con amor, todo lo que se hace con compromiso debe dar frutos buenos. Y ¿qué más les puedo decir? Hay que dejar a un lado toda la negatividad, hay que ser positivos, hay que aprender a construir y sobre todo creer en nosotros mismos para salir adelante en este tipo de expectativas que tiene nuestra sociedad y que todos ustedes que nos ven sigan participando. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios a través de Proyéctate Radio en Facebook, estamos completamente en vivo y también si ingresan desde sus dispositivos o laptop, estamos en proyectateradio.com, ahí en el chat nos mandan ustedes sus preguntas, sus dudas y con mucho gusto los atenderemos. No olviden interactuar dentro de las publicaciones, ahí también cuando ustedes suben sus preguntas y comentarios estamos para atender todas sus respuestas y acompáñenme a abrir este nuevo capítulo de La Hemeroteca con información para ustedes. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. En Didaplastic desarrollamos sistemas de aprendizaje que, apoyados con materiales didácticos, somos capaces de mejorar el futuro de niñas, niños y jóvenes. Conoce nuestra nueva línea Conecta con tus hijos. Próximamente en venta a través de Amazon, Mercado Libre, Linio y Kinch.
vuelta en la hemeroteca y en Fast Track les tengo la información que aconteció durante este fin de semana, y es que vimos a un presidente pues íntegro, sólido, dando su primera declaración después de los 365 días de gobierno de la Cuarta Transformación. Y un mensaje sostenido desde los púlpitos del Zócalo capitalino, aglomerado de la gente y simpatizantes del partido de Morena. Vemos a un Andrés Manuel que habla sobre el beneficio y estos proyectos que ha establecido dentro de los programas sociales y los éxitos que ha tenido. Pero también vemos a un presidente que reconoce las fallas y las necesidades y áreas de oportunidad que tiene su gobierno en materia de seguridad. Por otra parte, y contrastando con esta unidad, alegría y simpatía de los miembros de Morena, la oposición en México, conformada por algunos integrantes de Acción Nacional y PRD, se manifestaron en la glorieta para conglomerarse en el Ángel de la Independencia en contra del gobierno y las políticas del presidente actual. Es decir, aún vemos a un México que está dividido en estos dos discursos. Por una parte se celebra este cambio de gobierno que existió con el anhelo de encontrar cambios verdaderos en nuestro país, y por otra parte la crítica porque en materia de seguridad todavía no se han logrado los resultados esperados, y también hay fuertes señalamientos y sobre todo pruebas de la falta de crecimiento económico en nuestro país, porque las proyecciones para este año fueron del 0% de crecimiento, y con las declaraciones actuales del presidente se estipula que puede haber un crecimiento del 1.07% para el próximo año, es decir, algo mínimo. Habría que analizar qué es lo que está pasando en nuestro país y en este proceso de toma de decisiones por parte del gobierno, pero sí es de reconocer que el presidente solicitó a la ciudadanía, a los mexicanos, que le diéramos un año más para demostrar que puede haber un cambio en nuestro país, un año más para construir a lo que él llamó una nueva patria. Por otro lado, también tenemos el tema de que no se juzgue en nuestro país con perspectiva de género, y es que nos impactó, realmente nos impactó y nos dolió en el corazón el caso de Abril, una mujer, una madre de familia que fue víctima de violencia por parte de su esposo, un intento de homicidio, el cual fue denunciado. Lo que está relatado en el caso es que él atacó una noche mientras estaba dormida con un bat y luego intentó hacerle daño con un instrumento, un bisturí, y ella pues logró salvarse porque su hijo de 15 años se percató de estos sucesos. Ella lo denunció, obviamente se divorció de este sujeto, y después, al establecer la denuncia, ella dice que tiene miedo de su vida. Y ahora nos dolió en el corazón esta lamentable noticia, que ella fue asesinada el 25 de noviembre, el día que se celebra, que se conmemora la no violencia con las mujeres. Es algo que nos preocupa, que como sociedad debemos de distinguir esta parte y dejar a un lado esta perspectiva machista, incluso por parte de autoridades o jueces, donde se niegan a juzgar con perspectiva de género y no hacer caso ante estas alarmas visibles y denuncias de mujeres que son una realidad. Abril ahora no está con nosotras, así como cientos de mujeres que son víctimas de violencia, donde el grado máximo es el asesinato. Y ya basta de esto. Entonces, qué bueno que las autoridades están tomando cartas en el asunto. Creo que es algo que no se puede tolerar en nuestro país, porque las mujeres nos sentimos ampliamente vulneradas. Y en otros temas también hablaremos sobre estos cambios que tiene el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, en cuanto a las relaciones laborales y sindicales, porque ahora con esta nueva reforma en el ámbito automovilístico se prevé que los trabajadores de este ámbito
puedan elegir a qué sindicato afiliarse, es decir, no necesariamente tienen que ratificar su posición en uno, sino pueden elegir a otros de su conveniencia, y también estos se verán obligados a ratificar sus contratos colectivos para establecer ese esquema de reconocimiento de derechos en el trabajo y labor sindical. También tiene un impacto importante en el ámbito de la aviación, ya que dentro de esta nueva reforma se prevé que los integrantes de estos sindicatos de aviación puedan estar afiliados no solo a uno, sino a dos, si es que sus intereses le convienen y también si cumplen con sus requerimientos, como lo es pagar las cuotas sindicales. Es decir, estamos viviendo una época de transformación, de reconocimiento de otros derechos y de amplitud de estos mismos también en cuanto a los derechos laborales sindicales. Así que veremos qué pasa en los próximos meses. Ya estamos prácticamente cerrando el año y estaremos atentos a las noticias que sucedan en nuestro país y el impacto que tienen a nivel social, político y económico. Vamos a un corte comercial y regresamos con nuestro tema del día de hoy, que es participación ciudadana y asociaciones civiles, con nuestro invitado, el licenciado Uziel Medina. Regresamos en un momento. Estamos de regreso aquí en la Hemeroteca y ya está con nosotros aquí en el estudio de Proyectate Radio nuestro invitado de honor, el licenciado Uziel Medina. Un gusto tenerte aquí, querido amigo, un placer siempre poder compartir espacios y gracias por acompañarme el día de hoy en esta apertura de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Scarlett, qué gusto estar aquí en este proyecto nuevo, te felicito, un saludo también a la audiencia. Y bueno, pues creo que es un espacio muy importante. Hoy estamos viendo que está cambiando la dinámica acerca de la comunicación y este tipo de plataformas pues es muy importante. Hoy la ciudadanía busca más este tipo de plataformas, las ve más creíbles y bueno, pues te felicito por estar en este espacio. Claro, aquí sí hay libertad de expresión, claro. Podemos decir las cosas tal y como son, sin miedo, sin censura. Y la verdad que esa es una gran ventaja en estos tiempos donde, a pesar de todo, de lo bueno y lo malo, requerimos como de una conciencia crítica, ¿no? Claro, y de que haya una dialéctica, ¿no? Que no haya... Bueno, veo que gente ya no le gustan esas líneas editoriales muy marcadas, o tampoco del otro lado, ¿no? Como ese periodismo chayotero, ¿no? Como se le ha llamado, sino buscan espacios donde haya esa amplitud, esa variedad de opiniones y bueno, pues es muy grato poder estar en un espacio así. No, pues gracias, un gusto tenerte aquí. Le voy a platicar a la audiencia un poco de quién eres tú. Bueno, yo lo conozco muy bien, pero ustedes no. Les platico, el licenciado Uziel Medina estudió Ciencia Política y Administración Pública, es decir, somos colegas. Nos entendemos perfecto. Y también, pues él ha tenido una participación muy importante para fomentar la participación social y política. Él actualmente es candidato suplente en el Congreso de la Ciudad de México, entonces está súper empapado de este entorno, de esta dinámica legislativa, de las leyes, de las decisiones que toman los diputados y el impacto que tienen para la sociedad y para con nosotros, ¿no? Al final. Y también, eso es como la cereza del pastel, es el fundador, el creador del proyecto Demos,
¿qué es una asociación civil? Que igual tiene como visión, pues, una de sus aristas es fomentar la participación ciudadana, que es el tema central del día de hoy, ¿verdad, Uziel? Así es, qué bueno que lo mencionas porque la parte legislativa, pues al final de cuentas es la que pues, siempre pone las reglas, ¿no? En este caso, bueno, me toca estar en el aspecto local, pero bueno, a nivel federal, la ley de organizaciones de la sociedad civil pone las reglas de cómo pueden operar las organizaciones civiles. No nada más son asociaciones civiles, hay diferentes tipos de organizaciones. Ahorita hablando propiamente sobre asociación civil, pues vamos a encontrar que no es tan sencillo poder ¿Qué organizarla. trabas te pone el Estado, la ley, para formar una asociación civil? Es decir, bueno, yo quiero participar y, no sé, yo quiero ser la defensora de los vegetales, ¿no? Porque Claro. los veganos comen vegetales y eso no es justo. ¿Qué tendría que hacer? Bueno, para empezar hay que reconocer que hay dos tipos de organizaciones, vamos, teóricamente existen dos tipos de organizaciones, las formales y las informales. Las informales es cualquier organización que no tiene, digamos, un registro legal o jurídico en un notario, ¿no? Como colectivos, ¿no? Como colectivos. esta parte de las chicas del glitter que estaban, por ejemplo, defendiendo ajá, los derechos de las mujeres, restauradoras con glitter, ¿no? Sí, ellas o por colectivo. ejemplo las organizaciones vecinales que nada más son entre los vecinos de la calle tal, nos organizamos para que no nos sigan robando, ¿no? Bueno, pero no es una organización formal. Y están las formales. Las organizaciones formales son aquellas que ya están protocolizadas, que tienen un acta constitutiva, que están dadas de alta en el registro público de la propiedad. Y esa es la parte como más compleja, ¿sabes? Porque a veces uno dice, vamos a hacer una asociación civil, sí, órale, vamos a aventarnos, ¿no? He escuchado a muchos, pero como que ya en el proceso sí, en el proceso se cae. Se pierde. En el proceso se cae. se llegan a caer muchas. ¿Por qué? De entrada porque necesitas dinero. Para poder registrar una asociación civil tienes que ir a un notario público y en el sí, notario pagar sus pues, respectivos pagar honorarios, derechos, que a lo mejor honorarios. no es tan accesible, no es como Sí, fíjate que meses puede sin variar. intereses, no es. Ahí tienen que ver, por ejemplo, una recomendación. Vamos a empezar con las recomendaciones a quienes les interese hacer una asociación civil. Pues no se casen con un notario, revisen todas las posibilidades, porque hay notarios que te pueden cobrar 14 hasta 20 mil pesos por registrar una asociación civil, y hay otros que lo más caro que te pueden salir son como 7,600, ¿no? Y dices, pues no está tan mal, ¿no? Pero aún así, o sea, no es tan fácil poder empezar. Y luego de eso, ya de que inicias tu trámite con el notario, viene un tiempo en el que pues van a revisarla en el registro público de la propiedad, te van a dar, bueno, para esto tienes que, por ejemplo, dar de tus nombres, ¿no? Tienes que dar al menos 3 nombres a ver cuál queda, ¿no? Y ver si de acuerdo a sí. De acuerdo a la Secretaría de Economía es válido. Que no esté repetido. También la parte de la imagen visual, ¿no? El logo, que exacto, sea un registro original. Que, por ejemplo, el caso de los logos, eso ya va... ya lo tienes que ver en el INPI. En el INPI. En el INPI, no te lo pide tanto, en este caso Secretaría de Economía. Y luego de que tengas tu registro público de la propiedad, de ahí vas a tener que hacer otros trámites en el SAT, porque tienes que estar oye, como que todo el mundo siempre, el SAT siempre es como el malo del cuento, ¿no? Sí, Uno todos le miedo, tiene respeto, por no decir miedo. Pero a ver, tú en la experiencia que tuviste en este proceso de registro para consolidar una asociación civil, ¿qué tips le darías a la gente ya cuando se tiene que topar con esa parte de ir al SAT? Consígase un notario de entrada, un contador. Un buen contador. Un buen contador, sí. De hecho, al principio también tuvimos ahí una cuestión medio atropellada porque se nos había pasado un detalle muy mínimo, que es que tienes que estar haciendo declaraciones mensuales, ¿no? Entonces, pues quede claro, si no he hecho nada, ¿no? Pues tienes que hacerla. ¿No? ¿Qué voy a declarar? Exacto. Entonces, ¿por qué razón interviene el SAT? Porque en el caso de que tu asociación civil sea donataria, pues vas a tener que recibir, pues esos donativos pueden ser en especie, pueden ser financieros, y de todo eso tienes que dar parte a la autoridad, ¿no?
aunque es una organización sin Si fines si de una lucro. empresa grande te quiere donar, no sé, Juguetes, por ejemplo. o sea, sea material o inmaterial, se tiene que... Sí, porque cuando eres donataria tienes la facultad de expedir recibos deducibles de impuestos. Entonces, pues para evitar cuestiones de lavado, de que haya ahí Sí, delitos. cuestiones, ¿no? cuestiones ahí raras, pues el SAT está ahí encima de ti, ¿no? Oye, que mucho, hablando de esto y en relación también a la experiencia que tú tienes, que es bien sabido por la historia mexicana o actos recientes que algunos partidos políticos pues tienen asociaciones Claro. que son como... Sí, fíjate que ahí, Satélites, ¿no? híjole, es un detalle muy, muy interesante que lo mencionas, porque recién empezó este nuevo gobierno, se ha creado mucho ruido acerca de qué son las organizaciones de la sociedad civil. Hemos visto una, no llamarle persecución, pero sí muy señalado, ¿no? Como diciéndole, es que esas organizaciones ni siquiera son civiles, ¿no? Y muchos protestan. Afortunado o desafortunadamente, en el momento en el que se decide no darle recursos públicos a las asociaciones civiles, pues pasaron la rasuradora a todas, ¿no? Las Se que sí agarraron y las parejo, que no no. analizaron caso por caso y esta Es que sí hace labor imagínate social. hacer un trabajo de auditoría tan grande, ¿no? O sea, mira, nada más para que nos demos una idea, no voy a dar los nombres, pero algunos ya los irán cachando. Ha habido familias presidenciales, estoy hablando de... Familias, o sea... De sexenios pasados. De sexenios pasados, de la esposa del presidente. A ver, di el color, son color, eran color azul, ahorita ya se andan cambiando ok. de color. Bueno, tiene azul con rosita. Azul con rosita. Tenían registradas, si no mal recuerdo, cerca de 1,000 asociaciones civiles. Ahora, si vemos varios partidos, o sea, no va a tener uno porque todos los partidos, todos sus integrantes, en algunos de sus integrantes, tienen asociaciones civiles. Si vamos con el viejo partido hegemónico, vamos a encontrar que todos los gremios, todos los no, digamos, no sindicalizados, pero que estaban agremiados, por ejemplo, de los de Antorcha Mundial, tienen muchas asociaciones civiles. Oye, que vimos antes de que se presentara el presupuesto para el 2020, que estaban obstruyendo la labor legislativa, ¿no? Sí, Grupos claro. campesinos en Cámara de Diputados que exigían que se les etiquetara un presupuesto como anteriormente se había hecho. Entonces había ahí una pugna, ¿no? Sí está como sopesar tanto sus Sí. derechos, si realmente se necesitaba ese recurso, para qué, si había una comprobación de gastos en torno a eso que se les etiquetaba antes. Pero, o sea, vemos como esa disyuntiva. O sea, ¿tú qué opinas? Por una parte, las asociaciones, pues sí deben de existir, porque claro. organizas a la sociedad, empoderas a las personas, creas conciencia democrática y fortaleces y das credibilidad a tu gobierno, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha sucedido? Mira, por ejemplo, cuando tú tienes una asociación civil bien organizada, bien estructurada, que tienes tu alta en el SAT para poder ser donataria y que aparte tienes tu CLUNY que te permite participar de programas de gobierno, pues te involucras, ¿no? Lo que sucede es que generalmente quienes tienen acceso es gente que está dentro del sistema y que lo conoce perfectamente y que tiene sus cuates. Y, por ejemplo, yo me supe un caso, no me acuerdo si fue en el INAES, donde resulta que estas organizaciones funcionaban como intermediarios y entonces decían, no, yo intervengo en esta parte de este proyecto, de este programa, yo lo bajo a la comunidad, se les otorgaba el dinero y cuando iban a hacer como la auditoría, pues resulta que el domicilio en el que estaba, pues no, o sea, era un terreno baldío. Entonces, ¿cómo es posible, no? ¿Y qué pasó con ese recurso? Pues nunca llegó. ¿Y de dónde se perdió? ¿Quién sabe? Entonces, obviamente, esta disyuntiva y esta discusión de no, pues es que vamos a quitar los intermediarios, pues en parte tiene mucha razón, porque muchos de los que eran los intermediarios no estaban operando de manera legal. Okay. O sea, aparentemente legal, pero pues no, o sea, desviaban recursos. Lo malo es que en el camino pues se llevaron entre las patas a otras organizaciones que sí estaban actuando, Sí, especialmente por las de ejemplo, protección de derechos humanos, ¿no? Claro, sí.
o en tu caso, ¿no? Que tú consolidaste una y que ves estas dificultades y que bueno, a lo claro, mejor ahora pues ya ni siquiera puedes recibir un presupuesto para hacer actividades de apoyo social. Claro. Que al final es insuficiente, o sea, ni las políticas públicas del gobierno, aunque están muy enfocadas en esta perspectiva social, difícilmente podrán solucionar todo. Es ahí cuando entras, pones tu granito de arena, te organizas y participas y vamos a hacer la entrega, no sé, de cobijas, de zapatos a Chiapas, donde no hay muchos recursos, ciertas zonas. Claro, ¿no? fíjate que qué bueno que lo dices porque aquí algo donde hay que hacerle invitaciones a algunas de estas organizaciones, decirles que no dependamos, ¿no?, de los recursos federales. Se pueden hacer alianzas con iniciativa privada, con otras organizaciones. Las mismas mandatarias te permiten recibir, si están bien constituidas, recibir apoyos del extranjero e inclusive de no nada más de empresas extranjeras, sino los mismos organizaciones internacionales, llámese bancas de desarrollo, etcétera. ¿Cuál es el tema? Bien lo dices, la programación social es insuficiente. Nosotros tuvimos una experiencia apenas en la Sierra de Santa Catarina. En Iztapalapa. En Iztapalapa, no hay que ir hasta Chiapas, ¿no? Aquí en Iztapalapa estaba el tema. Es una de las alcaldías que no tiene un índice de desarrollo humano muy alto, ¿no? Sí, claro, tenemos mucha marginación en Iztapalapa, claro, especialmente en ciertas zonas, ¿no? Sí, ¿qué sucede? Hay partes de Iztapalapa que están todavía como digamos en la zona un tanto periférica, pero algunas inclusive cerca de lo que le llamaríamos la ciudad central, ¿no?, que son los perímetros primarios. Pero después, por ejemplo, de los sismos del 85 y después de varios procesos de una urbanización mal planificada, pues vas a ver que mucha población se fue a los extremos de las periferias e inclusive se fueron a los cerros, donde no tenían que haber estado nunca. Claro, por seguridad, ¿no? Ajá, y entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Que pues la carestía de servicios, la distancia que tienen con la parte urbana central, pues los ha llegado a rezagar muchísimo. Pero entonces, ¿qué pasa en Iztapalapa, en Santa Catarina? ¿Qué pasó ahí? Empezamos a hacer diferentes proyectos, empezamos repartiendo cobijas, ayudando también a hacer algunas gestiones con algunas familias, y nos dimos cuenta que teníamos en la parte más alta de la sierra un índice de casi el 60-65% de niños con discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad, ¿no? Muchas de ellas motriz e inclusive auditiva. Y cuando fuimos como rascándole un poquito más cuál era el problema, nos dimos cuenta que el hacinamiento, las enfermedades infecciosas por el estancamiento de aguas residuales, o porque a veces ni siquiera se pueden bañar, ¿no? Y que, por ejemplo, están tan lejos de un centro de trabajo, y que muchas de las madres son madres solteras que se embarazaron a muy temprana edad con carencias nutricionales, pues fueron derivando, ¿no?, en mayores desventajas. ¿Qué pasa? Cuando ves los apoyos, por ejemplo, que tiene el gobierno, dices, pues es insuficiente. O sea, una beca para estudiar no le va a ayudar lo suficiente a una familia donde tiene 3 hijos, de los cuales 2 tienen discapacidad. Entonces, ahorita lo que estamos empezando a hacer, estamos tratando de diseñar un programa que tenga que ver con cooperativas. Tratar de impulsar una economía social regionalizada ahí, para que estas madres que no pueden desplazarse a un centro de trabajo porque tienen que cuidar a sus hijos, puedan empezar a generar economía en ese punto. Y entonces es donde ahí le podemos ayudar al gobierno con algo que escapa a veces hasta inclusive de su vista, porque es muy grande. Y eso está pasando o sea, si lo vemos aquí en Iztapalapa, que dices, es la Ciudad de México, es la zona central, es donde se tienen más apoyos, donde se tiene más inversión. Bueno, ya no pensemos qué pasa en... Sí, entre más te vas alejando, esto se va polarizando de una manera tremenda. Claro. Oye, retomo este concepto que nos mencionas de la parte de las cooperativas, que realmente que es algo que conforme han pasado los años perdió cierta relevancia en nuestro país, pero es muy importante. Y tanto así que yo recuerdo cuando era pequeña, yo estudié en una primaria pública, la escuela de Estados Unidos Mexicanos, de ahí yo creo que me nació lo patriota,
Y Eso. teníamos el esquema de cooperativas, ¿no? Entonces, ahora me dicen escolar? que el trabajo infantil no existe. Bueno, a mí me ponían a ¿Cómo vender no? dulces y los boings, esos de triangulito, Sí, ¿te acuerdas? la Su cajita, ¿no? bueno, ahí ibas pateando la cajita por Sí, todo el claro. patio y yo feliz porque siempre vendía todos mis boings y mis dulces. Y al final del año te entregaban tu bolsita con la parte, pues, proporcional, no sé, intereses, no sé cómo llamarle, Claro. de lo que se había generado en este trabajo conjunto. Entonces se sentía muy padre, la verdad. Sí, claro. Y fíjate que es algo que se está tratando de impulsar ahora. Lo he estado estudiando un poquito más a fondo. Y sí hay ya como más... No sé, tengo la impresión de que todo el dinero que no se le dio a las ACES lo quieren mover hacia el impulso de cooperativas. Porque al final de cuentas es importante para poder desarrollar la economía y la economía social. Y aparte es una forma de formalizar a quienes ya hacen cierto trabajo. Por ejemplo, vamos a suponer ciertos, no sé, en el caso de lo que vemos allá, son gente que se dedica a la costura y que está, bueno, pues le hacen esos trabajos de costura pues a ciertas empresas, pero ellos no están formales. O sea, no expiden una factura, ¿no? Entonces les van a pagar lo que quieran, ¿no? Pero ahora ya pueden organizarse, ya pueden defender sus derechos y ya pueden inclusive buscar a otros clientes, ¿no? Ya con otra visión, ¿no? Sí, una cooperativa exitosa es Claro. justamente Pascual, Buen Pascual, Por ejemplo. ¿no? Que siempre ha sido muy exitosa, ¿no? En Así ese es. esquema. Y ahí juega un papel importante. De hecho, si vemos cuáles son... Hay 16 rubros los cuales pueden participar las OSCs, las organizaciones de la sociedad civil. Ese es uno de ellos. Otro que muchos pasan por alto y que aquí en la Ciudad de México es lamentable porque existe el proyecto, pero no la ciudadanía no le da tanto seguimiento, que son el poder participar como en la parte consultiva de la planeación e inclusive lo que son los presupuestos participativos. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, algo que Demos tiene la intención de involucrar a la ciudadanía que esté activa, que todo el tiempo esté trabajando, que todo el tiempo esté involucrándose. Porque ¿qué sucede? Fíjate, nos pasa algo bien chistoso. En el tiempo de las campañas, la gente me decía, por ejemplo, oye, ¿cómo podemos hacerle? Porque siempre tenemos a la bolita de drogadictos en el parque. Y les preguntaba, bueno, ¿qué quieres que se haga? Pues que ya no estén en el parque. Ok. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno antes? No, pues sí vinieron y arreglaron y podaron y pusieron juegos y ok. Pero siguen en el parque estos cuates, ¿no? ¿Cuántas veces utilizas el parque? No, pues nunca. Bueno, empecemos por ahí. El rescate del espacio público no es nada más que se adorne, que se arregle, que se le ponga adoquín y No, y la jueguitos. utilidad, ¿no? Más Si no bien, lo utilizas, no hay sí. rescate real. Y No, a lo mejor ahí no es funcional un parque, a lo mejor necesitan puede ser, o otro tipo de actividades, pero el tema que fuimos descubriendo en el caminito era que la sociedad, en una comunidad tan pequeña como una colonia o una sección, pues ni se conocía, ¿no? Oye, ¿conoces a tu vecino no vas tan lejos, el que tienes enfrente? De repente ni te saludan, ¿no? Así, buenos días, y ni te contestan. No, es que ya ni el buenos días, ¿no? Ya ni nos saludamos, ¿no? Yo siempre trato de saludar Eso a es mis muy bueno, vecinos, claro, es muy incluso importante. o cuando veo a los policías que andan ahí dando su Por ejemplo, hola, todavía buenos días, en buenas unidades tardes. habitacionales se da, porque entonces son entornos como cerrados, ¿no? Yo lo he experimentado, pero te vas a una colonia un poquito más abierta y no, o sea, Pero es que hay mucha desconfianza, ¿no? O sí, sea, muchísima. estamos como nunca, Uciel, en una época de inseguridad total y son cifras, son historias que día a día pasan. Ayer mi hermano me contaba que sus amigos estuvieron en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, ahí donde todos vamos a tomarnos un helado en la fuente y todo eso. Bueno, que un tipo asaltó a 9 adolescentes porque traía un arma de fuego. Wow. Pues les quitó los 9 celulares, ¿no? El super botín, ya sacó su Navidad, su aguinaldo, o Sí, sea, Reyes. así, pero a plena luz del día, ¿no? Es inconcebible. Fíjate que bueno que lo mencionas, porque cuando hacíamos esos recorridos, llegamos a un fraccionamiento en Colonial Iztapalapa, y caso curioso, ahí sí se organizaron los vecinos.
pero se organizaron después de que le robaron las autopartes y después de que hubo robo a casa habitación. Ya el control de daños, ¿no? Ya, sí, ya hasta entonces, okay. cuando el daño acaparó a toda la calle, ahí entonces sí, ya se organizaron, ya se conocieron, ya saben quién es. Porque ya no fue solo algo mío, ya fue algo común, colectivo, ¿no? Ahí exacto, y qué importante es esto de lo colectivo. Justo hoy en la mañana escuchaba una reflexión de Ernesto... Ay, se me olvidó su apellido. Era un novelista. Y hablaba justamente de la cuestión de la colectividad. Él me llamó la atención porque hacía una reflexión sobre que en el siglo XX, comunismo y capitalismo, las dos habían partido de la cosificación de la persona. Y que de todas formas, en las dos visiones, el ser humano era solamente una máquina o un engrane de una máquina. Y que se había perdido el sentido humano. Y que el sentido humano teníamos que recuperarlo en esa colectividad. Y eso, qué bonito eso, hablar del sentido humano. Claro. Y cómo lo transmites para con tus semejantes, el prójimo, la colectividad, ¿no? En términos sociales. Claro. Y justamente la cuestión de la participación ciudadana tiene que recuperar esa colectividad. No podemos hablar de democracia solamente en el sentido de ya salimos a votar y ahora sí ganó el que queríamos o otra vez perdimos. No. Democracia es realmente tener una participación amplia en todas las lo que tenga que ver con decisiones públicas, y para poder salir a exigir, para poder poner en la mesa una agenda pública, pues es importante que las problemáticas pues las hagamos públicas, es decir, las hagamos nuestras. Que un problema de inseguridad como el de pues mataron al taxista. Oh, bueno, mataron al taxista y se quedó ahí. Te vuelves insensible, ya sí. No, o sea, normalizas la violencia, la inseguridad. ¿Y qué pasa tristemente? Hasta que el taxista tiene nombre, y es un nombre conocido, o no el taxista o la mujer, etcétera, hasta que es alguien que conoces, entonces ya duele. Bueno, ese dolor debe ser de todos nosotros. Justo después de lo que pasó el 25 de noviembre, el tema de la marcha feminista, y que me estuve agarrando con medio mundo por ese tema de los destrozos. Sí, yo les digo, para todos hacer destrozos, ese tipo de cosas lastima. Y yo les decía, ¿qué tan lastimada debe estar una sociedad para tener que hacer ese tipo de expresiones? Y lo que he experimentado con algunos amigos, que hasta que no tocaron a alguien cercano, no entendieron el coraje, el dolor que representa un feminicidio o una violación. Y esas son cuestiones que debemos de considerar dentro de la participación. Un proyecto que queremos hacer para el próximo año es justamente cómo poder hacer de la participación ciudadana y de la formación cívica que se ha perdido una herramienta para combatir la violencia de género. ¿Cómo hacer que nos involucremos? Incluso esa parte de la violencia de género empieza con el tema de educación desde casa. Claro. O sea, si como sociedad no retomamos esta parte de que la cédula primaria donde se establece pues nuestra educación, los principios y valores, la ética, que eso es variable, pero comienza desde casa, y estamos hablando de un reconocimiento hacia los derechos y una práctica de los derechos humanos de las personas, de las mujeres, para ir frenando pues esta ola de violencia que tiene nuestro país. Coincido contigo, creo que es necesario que sigamos trabajando como sociedad, y vamos a ver qué nos comenta nuestra audiencia el día de hoy, en esta mañana. Irma nos manda saludos, pero dice que hay veces que quienes solo lo hacen para sacarle al gobierno bajando recursos. ¿Cómo se regula esto? Bueno, Irma se refiere a la parte de asociaciones civiles y lo que platicábamos de que se les cortó esta parte de recursos para poder operar. También Anaí Morales nos manda saludos desde Uruguay. Bendiciones, México. Muchas gracias, Anaí. Saludos hasta Uruguay, a toda Latinoamérica donde nos están viendo. Paulina Morán dice, excelente programa, felicidades, gracias. Rodrigo Patiño, muchos saludos hasta Ecatepec, gracias por vernos. Estamos aquí en la hemeroteca a través de Proyectate Radio. Y también nos mandan saludos y dice, me gusta mucho tu trabajo, muchas felicidades, gran inicio y éxito en tu programa. Muchas gracias a todos ustedes. Y retomando esta parte de lo que nos comenta Irma,
que a veces las personas hacían esto de hacer asociaciones civiles para sacarle dinero al gobierno, pero también está la otra parte, Irma, que nos comentó Ciel, donde sí hay un verdadero compromiso social, un sentimiento de colectividad para poder mejorar nuestro entorno. Yo soy de la idea que no podemos dejar la responsabilidad del cambio al gobierno, sino es una corresponsabilidad. Ciudadanía, gobernanza. Esa es la gobernanza, el que haya esa corresponsabilidad, que justamente es lo que facilita que haya una verdadera democracia, que no nada más sean políticas gubernamentales o políticas gubernamentales disfrazadas de públicas, sino que realmente haya esa interacción. ¿Cómo se puede regular? Bueno, de entrada, el que ya le hayan quitado los recursos creo que es una parte. El año pasado, todavía antes de que entrara el nuevo gobierno, me acuerdo que ocurrió algo muy curioso. A todas las donatarias digamos que se les quitó esa facultad de ser donatarias, y solamente quienes estaban al pendiente, porque obviamente estaban trabajando, claro, podían ir a pedir que se les reactivara su donataria. Bueno, pues muchas perdieron la donataria el año pasado. Demuéstrame tu trabajo, lo que has hecho, resultados, y te reafirmamos. ¿Cómo de alguna forma se pudo regular? Pues había muchas donatarias que, como no estaban trabajando, pues perdieron la donataria. Y ahorita lo están sufriendo, ¿no? Porque es que quisiera tener la donataria. Era lo justo, ¿no? Pues si no la estás ocupando, ¿para qué quieres el derecho, no? ¿Qué debería de pasar? Yo creo que no está mal que haya recursos públicos hacia las asociaciones civiles, pero tiene que venir, creo que, una reforma más profunda, donde realmente pueda haber mecanismos de revisión, de auditoría, y hasta voy a meter aquí una locura: si le están metiendo en el gobierno, ¿por qué no en las organizaciones de la sociedad civil los presupuestos basados en resultados? Que podamos tener proyectos que sí se puedan comprobar, que puedas decir, a ver, este proyecto va a salir en tanto y por eso evaluarlos como un esquema de política pública, es decir, sí, yo como asociación tengo este proyecto de las cooperativas y ya tuvo un impacto de beneficio social de, no sé, 1,000 personas en tal área, no sé, 500 personas, y aquí están los resultados y las fotos y... Sí, fíjate que, por ejemplo, nosotros que vamos a estar implementando, ahorita estamos en la fase de empezar a colaborar, a hacer recopilación de datos. Sí queremos recuperar ciertos datos que nos puedan ayudar a crear indicadores. Por ejemplo, a los que llevamos cierto programa, ¿qué edad tienen? ¿En qué espectro socioeconómico están? ¿En qué pudo impactar la ayuda que les dimos? Porque después eso te puede ayudar a formar parte de política pública, pero una real. Algo que queremos nosotros es que los nuevos decisores públicos, porque al final de cuentas la participación ciudadana te puede acercar a estar dentro de la decisión pública. Digo, no hay que ir muy lejos, ¿no? Que han hecho muchos partidos, ¿no? Agarran al más ruidoso de la colonia, sí, y lo suben, y de repente llega, no sé, a una diputación y después ya no sabe qué caramba hacer, porque es otro mundo, ¿no? Hay que darles herramientas, tanto a los que se asocian como a los que se benefician de una asociación civil, darles las herramientas para que puedan conocer, cuál es la necesidad, cuáles son las problemáticas y cómo solucionarlas. Y entonces ya cuando más adelante quieran, donde quieran, ser parte de las decisiones públicas, pues que ya tengan un viaje, ¿no? Que ya sepan de dónde. Y entonces ya no lleguemos como lo hemos visto últimamente. Sí, o que nada más porque eres líder, no sé, de comerciantes o de la colonia, eso no significa que tengas como un estudio amplio de cuál es la necesidad real de tu colonia, porque no hay como estadísticas, datos que te digan, en esta colonia se requiere esto, necesitan más seguridad, entonces... Creo que tu propuesta podría nutrir mucho esta parte de fortalecer los liderazgos y vincular la parte de participación social mediante estas agrupaciones o asociaciones, y entonces trabajar en conjunto y que el gobierno vea las asociaciones civiles como aliadas para construir un esquema de política pública que sea real y adaptado a las necesidades. Sí, claro, y especialmente, por ejemplo, esta visión de los contrapesos, de los pesos y contrapesos, que a veces las asociaciones civiles eran más pesos y se hacían más pesado al gobierno, y luego cuando las ves en el papel de contrapesos, pues los empiezan a bloquear. No llegar a eso. Eso también, qué triste. Sí, es muy triste, ¿no? Sino
que eso más bien sea de, a ver, que el contrapeso sirva para decirme cuál es la otra cara de la moneda y en qué puedo mejorar. Oye, tu gobierno, esto estás haciendo mal o falta esto aquí, ¿no? En los jóvenes, en los discapacitados, ¿no? Entramos en diciembre, que es el mes donde conmemoramos y damos el valor y importancia a las personas que viven con alguna discapacidad. Entonces, hay que reflexionar en torno Lo de a los eso. jóvenes es muy importante porque justo hoy acabo de ver una nota que salió en varios medios. Se habla de que a los millennials les espera un futuro bastante lamentable en el que inclusive se prevé puedan morir más jóvenes que la generación anterior. ¿Por qué? Qué fuerte. Es muy fuerte. El estrés en el que vivimos, el estrés es uno. Falta de certezas. No de hay muchos certidumbre, ámbitos. no nos van a pensionar, de qué vamos a vivir nuestros últimos años. Y algo que ya queremos... ni independizarse, ¿no? De repente, No, ¿cómo compras una casa? Qué bueno que lo dices, porque... Ya ni te quieres casar porque dices, me va a salir en tanto, es que eso es y luego... cierto. Eso es cierto, por ejemplo... Ya cuando lo pasas a términos económicos, platicaba ¿no? con uno de mis mentores y me decía, es que no los entiendo por qué ustedes no se quieren casar. Le digo, pues porque sale muy caro, estaba pronto. Le digo, mira, tú antes de casarte ya tenías casa, ya tenías carro. Y yo no tengo nada, ¿no? O sea, no hay formas. O les decía, el mito de algunos de mis amigos, ya me independicé, ¿no? Pues, bueno. Pero porque vive de roomie y paga renta. Exacto, y dije, te conseguiste otra familia que no es de tu sangre, ¿no? O sea, y entre todos pagan la renta, donde se les vaya uno ya están sufriendo, entonces no te independizaste, dependes de otros. Oye, Hay pero una al rato no codependencia. siempre vamos a ser jóvenes. Es un tema que también he platicado con adultos y como que les cuesta trabajo entender. No están viendo, ellos viven otro Ajá. modelo, otro sistema, etcétera. Las reglas del juego que nos pusieron nosotros son más difíciles. Bueno, pero entonces se ha mermado la esperanza de vida para los millennials, es decir, jóvenes entre Entre los que nacieron en los 80, finales de los 80 hasta el 2000. 2000. Hasta el 2000, o sea, todos los que nos tocó ver las Torres Gemelas caer, pues tenemos una esperanza de vida menor, real. ¿Qué hay que hacer? Bueno, por otro lado, ¿en qué otra forma pueden ayudar las asociaciones civiles y la participación ciudadana? Uno, lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, las cooperativas pueden ser una buena opción para empezar a generar economía. Y dos, hay que meterle durísimo a la cuestión de la salud. A través del deporte, a través de... Me gustó mucho lo que surge apenas de la nueva ley de un etiquetado claro, pero no es nada más el etiquetado. Hay que promover el alimento saludable, porque tú puedes tener un buen etiquetado, pero oye, qué terrible que los productos saludables salen carísimos. Y es un chiste que decían, pero es real, ¿no? Dicen, me sale más caro comprar una ensalada que comprar una hamburguesa, ¿no? Entonces... Es cierto. Bueno, por lo menos si vas a restaurantes o estás en la calle, si una ensalada, 100 pesos, la hamburguesa, no sé, 40 pesos. 40, ¿no? 50, vas lo más. a ¿no? la comida rápida, sin decir Ajá. marcas, y la tienes en un instante. Entonces, que la participación empiece a ponderar este tipo de... o empiece a presionar, porque al final de cuentas las asociaciones civiles también funcionan como grupos de presión. Que éstas puedan obligar tanto al Estado como a la iniciativa privada a que se mejoren las condiciones de salud, de alimentación, del agua, etcétera, van a ayudar a que podamos revertir esa tendencia fatalista que tiene nuestra generación. Ok, Uciel, bueno, ya estamos por finalizar nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Uciel, ¿qué le dirías a nuestra audiencia, a estas personas, jóvenes, adultos? Recuerden que no hay edad para involucrarse, para participar y para poner nuestro granito de arena para cambiar nuestra sociedad, nuestro México. ¿Qué le dirías a esa gente que nos ve, que nos está viendo en las repeticiones, retransmisiones de este programa, para que tengan la confianza, la iniciativa de crear una asociación civil? De entrada, no hay que tenerle miedo a organizarse. Lo hemos demostrado, los mexicanos tenemos una gran capacidad para organizarnos. El problema es que a veces dejamos todo tirado. La experiencia que yo tuve en los sismos de septiembre del 2017 demostraron que somos muy buenos para organizarnos, pero a veces nos falta la capacitación o la técnica, ¿no?
A veces todos nos queremos meter abajo de las piedras. Tenemos buen corazón, ¿no? Cuando vemos los desastres, a lo mejor en otras circunstancias... Somos muy solidarios en los desastres. Bueno, esa solidaridad que hemos aprendido en los desastres hay que aplicarlas en los momentos en los que no hay desastres. Hay que empezar a recuperar la comunidad. La comunidad es crucial. Cuando estamos bien para estar mejor. Exacto. Y recuperar la comunidad. O sea, no esperar, como el caso de mis vecinos, ¿no? Te decía, no esperar hasta a que nos asalten para empezar a organizarnos, sino desde antes, empezar a saludarnos, a tratarnos, a hacer reuniones ahí en el espacio público, y a partir de ahí empezarnos a cooperar, ¿sí? Para sacar este tipo de proyectos, formalizarlos, protocolizarlos, darles claro. una proyección, qué queremos, a dónde queremos llegar, y empezar a hacer esos contrapesos, no nada más para ir a golpear, sino que realmente podamos ser la otra pata que le falta al banquito para poder superarnos como estado. Sociedad. Uciel, compártenos tus redes sociales para que nos siga toda nuestra audiencia, te busquen si tienen dudas. A mí me encuentran en Facebook como Uciel Medina M, esa es la página, en Twitter como @DeiUciel, @DeiUciel, okay. Uciel es con Z. Y si nos pueden seguir también en la página de la asociación, que ya está arrancando. Demos, ¿no? Demos Ciudadanos Contigo, AC. Y bueno, pues acérquense también. Creo que las experiencias que hemos tenido también, no duden si quieren hacer una, pues acérquense ya con la experiencia que hemos tenido. A veces unas cuestiones medio atropelladas, pero ya podemos decirles con qué pared no pegarse. Ok, Uciel, pues muchas gracias. Gracias, querido auditorio. Soy Scarlett Mellado y esto fue La Hemeroteca, y los invito a que nos compartan sus opiniones y también me busquen a través de mis redes sociales. Estoy como Scarlett Mellado, tanto en Facebook como en Instagram, y en Twitter como @IngridScarlett. Esto fue La Hemeroteca a través de Proyectate Radio. Nos vemos el próximo lunes a la 1 de la tarde. Muchas gracias.